18:9. Te quiero hablar sobre desenredando tu vida en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántas veces tenemos enredos en nuestra mente, enredos en nuestra familia, enredos en nuestro entorno y no sabemos cómo empezar a desenredarlos? Amén. Vemos muchas veces cosas, no sé si alguna vez viste un enredo de hilos, un enredo de danza, de lo que sea. ¿El fin cuál es? Es que muchas veces queremos desenredar eso, pero no sabemos cómo empezar. A veces no encontramos la punta, no queremos cortar, no queremos hacer ciertas cosas, pero la realidad es que si eso permanece en nuestra mente, si tenemos una mente enredada, va a causar problemas en nuestra vida. Amén. Así que vamos a leer 2 de Samuel 18:9, y dice así: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Vamos a orar por esta palabra. Padre celestial, pido que tú te involucres en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor Jesús. Te pido para que tú estés haciendo una obra sobrenatural, Señor. Pido para que tú, Señor, escuches, Señor, nuestro clamor en esta noche, que tú, Señor, nos muestres, nos ayudes a desenredar nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Absalón era el hijo del rey David. Amén. Era hermano de Tamar. Más adelante vamos a estar viendo quién es Tamar. Pero Absalón no veía ninguna solución en su padre. Amén. Una de las cosas que nosotros vemos es que Absalón veía muchos problemas, muchos conflictos en la vida, en su familia, y él no veía ninguna solución. No veía que su padre se encargase de las situaciones que estaban sucediendo en su entorno. Entonces él decide hacer algo, decide tomar su lugar, amén, tomar el lugar del rey David, que era su padre. Lo que nosotros vemos en la mente de Absalón es que él estaba pensando, diciendo en su cabeza: mi padre perdió toda la autoridad, él perdió el sentido en la vida, tal vez sea porque ya tiene demasiados años, no sabe tomar decisiones correctas, está haciendo las cosas mal, no maneja las cosas como deberían ser. Y estos pensamientos nos llevan a actuar a Absalón y empieza a planificar algo. ¿Ven? Él pensó que de alguna manera él era mejor que el rey, mejor que David, mejor que su padre. 2 de Samuel 15, del 1 al 6, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía: tu siervo, de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiese por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba, y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Amén. Así le estaba robando la gente a su padre. Amén. De esta manera, no solamente la gente, sino que él ya tenía un grupo armado de personas que lo seguían. Amén. Él empezó a hacerse de gentes de caballos, de gentes de guerra, amén, de gente que tenían carros. Era una persona muy astuta, Absalón. Él sabía lo que quería y sabía cómo obtenerlo. Amén. Le empezó a caminar su plan en su mente, teniendo personas a su lado. Amén. 50 personas que estaban dispuestas a dar su vida por él. Amén. Ahora, este plan era completamente un enredo en la mente de Absalón. Vemos que él está planificando todo esto, pero una de las cosas que nosotros vemos es que él jamás habló con su padre, jamás se tomó el tiempo de preguntarle algo. Absalón, guiado por su obstinación,
por su lujuria y su confusión, empezó a hacer guerra contra su rey, empezó a hacer guerra contra su padre. ¿Amén? La guerra de vida o de muerte, ¿era él o era el rey? Amén. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando estamos confundidos? ¿Qué pasa cuando alguien nos habla mal? ¿Qué pasa cuando te pidieron algo de una mala manera? ¿O entendiste algo de alguna mala manera y lo interpretaste de una mala manera? ¿Cómo mirás a esa persona? O simplemente le preguntás, ¿qué te está pasando? ¿Necesitas que te ayude? ¿Tuviste un día malo? ¿Necesitas una palabra de consejo? Una palabra de aliento tal vez. Muchas veces por callarnos, cada uno de nosotros, no solucionamos esos problemas y eso empieza a enredarnos en la cabeza. Porque nosotros vemos que Absalón era un hombre de venganza, un hombre que no le importaba matar a otros, según Samuel 13:32. Dice, pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga a mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. ¿Qué había pasado en esta situación? Amnón había forzado a la hermana de Absalón, amén. En pocas palabras, la había violado. Y lo que hizo Absalón no es que esperó el juicio, no es que esperó a que pase el tiempo y actuó, sino que él actuó directamente con sus hombres. Y lo que hizo él fue tomar esto en sus manos y mandó a matar a Amnón directamente, amén. Él no tenía problemas de matar a alguien, no tenía ese consentimiento de decir, ¿qué me va a pasar si yo mato a esta persona? Pero lo que nosotros vemos es que él nunca preguntaba a Dios para tomar decisiones, nunca consultó a ningún pastor, no le preguntaba al rey, no le preguntaba a absolutamente nadie. Él hacía lo que sentía de hacer en su corazón, amén. ¿Y saben cuál es el problema mayor en este hombre? El problema mayor es que él fue un hombre de éxito en cada mal decisión que él tomó, amén. Y esto es un problema, porque cuando nosotros tenemos éxito en nuestras malas decisiones, eso nos ayuda a seguir tomando malas decisiones. Amén. Decisiones peores. Y esto es lo que le estaba pasando en la vida de Absalón. Y lo que nosotros tenemos que tener cuidado es en hacer las cosas sin consultar, tomar decisiones en nuestra vida, sin estar preguntando a absolutamente nadie. Amén. Las peores cosas pasan cuando nosotros nos preguntamos. Amén. Santiago 1:20 dice, porque el hombre enojado no hace lo que es justo delante de Dios. Amén. Cuando nosotros estamos enojados, vos acordate simplemente cuando algo te pasó en la vida y te enojaste con alguien, te enojaste con algo, situación, circunstancia, no tiene límites. Amén. Algo que te pasó en la vida, te enojaste, tenías ganas de ir y salir riéndote de ese lugar. Yo creo que no. Amén. Yo creo que en el momento cuando estés enojado es cuando menos querés hacer las cosas y querés romper todo. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros tomamos decisiones en nuestro enojo, malas cosas van a pasar. Amén. En el enojo sale lo peor de cada uno de nosotros. Amén. Imagínate que Absalón mató en su enojo. Amén. Directamente mató a una persona en su enojo. Como te decía, este resultado los llevó a seguir tomando malas decisiones y a seguir con planes cada vez más macabros. Amén. Cada vez cosas peores iba pensando en su vida. Él nunca vio su futuro negativo. Él nunca tomó esa conciencia de decir, si yo mato, algún día va a venir alguna consecuencia mala sobre mi vida. Y lo que vemos es que él nunca se juntó a hablar con su padre. Él siguió tomando iniciativas sobre todas las decisiones que tomaba, incluso hasta la guerra contra David. Segunda de Samuel 14:24 dijo, mas el rey dijo, váyanse a su casa y no vean mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Absalón
ni siquiera se acercaba a hablar con su padre. Ni siquiera le preguntaba cómo te fue hoy en el día. ¿Ven? Lo peor que nosotros podemos hacer cuando tenemos un conflicto con alguien, quien fuese la persona, con cualquiera que sea, tomar decisiones en nuestro enojo, tomar decisiones sin aclarar bien las cosas. Y lo que nosotros vemos, que este enredo en su mente lo empezó a llevar a cosas más graves en su vida. El dolor de David fue cada vez más grande y el poder de Absalón crecía notablemente. ¿Amén? Ahora, en nuestra vida puede pasar de tener enredados los pensamientos, pero la realidad es que nosotros necesitamos saber escuchar siempre la historia de la otra persona. ¿Amén? ¿Por qué te habló así? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué es lo que quiso hacer? ¿Amén? ¿O qué? ¿Por qué de alguna manera que te dé una explicación que se presentó esta situación en tu vida? David no había hecho nada con Amnón. Cuando Amnón cometió este acto, él no hizo absolutamente nada. Entonces Absalón tomó venganza, se levantó en contra de Amnón. Ahora, tenemos que entender que cada uno de estos enredos muchas veces va a traer muchas consecuencias en nuestra vida. Conflictos en la mente, ¿amén? Peleas cotidianas, cuando nosotros nos peleamos con nuestros hijos, con nuestras parejas, nuestros esposos, esposas, y quedan las cosas tan tensas que no podemos hablar más. ¿Amén? Estos conflictos hacen que nosotros nos dividamos y no nos queda oportunidad para poder aclarar las cosas. ¿Amén? Queda todo enredado. ¿Amén? Porque nunca sabemos la razón y la raíz en la cual la otra persona te dijo esto. Porque ya vemos los resultados, no vemos la raíz. ¿Amén? Hay gente que comete errores durante el transcurso de muchos años. La otra persona se termina cansando y quiere quitarle la vida. ¿Amén? No es porque hizo algo en ese momento, sino que ya viene guardando durante años cosas en el corazón. Amén. Muchas veces aparece la famosa palabra, no me entienden. Los jóvenes dicen, no me entienden. Las esposas dicen, no me entienden. Los hombres dicen, no me entienden. Amén. Y los solteros me dicen, no me entendés. Amén. Y siempre están estas palabras en la mente de cada una de las personas, porque no saben, no entienden cuál es la raíz de cada uno de sus problemas. Amén. La realidad es que cada uno de nosotros vamos a tener que luchar contra nuestra propia opinión. Amén. Personas viven cayendo por querer tener la razón en todo. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Otra versión dice, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Amén. Yo creo que Absalón, según su propio juicio, él estaba haciendo lo correcto. Él estaba matando a un violador, estaba matando a una persona que no se merecía la vida, en su propia opinión. Amén. Como dice Proverbios. Pero sus intenciones eran completamente diferentes. Amén. En pocas palabras, se hace lo que yo quiero. Amén. Si no se hace lo que yo quiero, estamos en problemas. Pero esto es una naturaleza que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Si no, simplemente pensemos en los niños. ¿Por qué son caprichosos? ¿Por qué siempre quieren hacer lo que ellos quieren? Eso está en nuestra naturaleza. Amén. Yo creo que a los niños nadie les enseña en la noche, mientras nosotros dormimos, a que ellos tienen que ser caprichosos. Amén. Yo tengo mi pequeño ahí que es tremendo. Pero una de las cosas que vemos es que esto viene en la naturaleza del ser humano. Amén. Romanos 7, 15, 17 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Amén. Hay una cierta naturaleza en cada uno de los seres humanos, en cada uno de nosotros. Amén. Yo no estoy exento a esto. Y cada uno de nosotros tenemos una naturaleza, tal vez de nuestros padres, descendencia, genética, que nos lleva a hacer ciertos actos. Amén. El acto que cometía Absalón era tomar decisiones por él mismo y hacía lo que se tenía que hacer según su propia opinión, sin consultarle a nadie. Amén. Más tras sumarle la confusión y es una bomba atómica. Lo que nosotros tenemos que saber sobre la naturaleza del pecado es que existe en cada uno de nosotros. Amén. Todos podemos fallar. Todos cometemos errores. Amén. De una o de otra manera. Todos somos buenos y malos en algo. Amén. No porque no seamos buenos en pintar, no vamos a ser buenos en revocar. O cada uno tiene su oficio. Amén. Hoy estábamos hablando con el hermano y yo veo que toca bien la guitarra, pero tal vez le falta más para la batería. Amén. Pero cada uno de nosotros podemos desarrollarnos en cosas diferentes. Amén. Y no está mal poder desarrollarnos en cosas diferentes, porque Dios también da dones diferentes a cada uno de nosotros. Amén. Ahora, lo que tenemos que entender es que nuestra naturaleza corrompida es que nos gusta ser egoístas. Muchas veces cuando le damos lugar al egoísmo pasan estas situaciones. Acá se dice lo que yo digo, mando yo, no escucho absolutamente a nadie. Amén. Absalón no le extendía las manos a las personas porque él era bueno, sino lo hacía por él, porque él sabía el lugar a donde quería ir. Y a esto lo llamamos una falsa humildad, una falsa preocupación por otros. Lo hacía por una conveniencia. Amén. Soy humilde y sumiso hasta que consigo lo que quiero. Amén. La pregunta es, ¿con qué intenciones nos presentamos delante de Dios? ¿Qué es lo que venimos a hacer en un altar cuando nosotros hablamos con Dios, cuando oramos? Pedimos cosas para nuestro egoísmo, para solo pedir. Le exigimos cosas a Dios. Una vez escuchando una radio, no sé si era media satánica, pero bueno, estaba escuchando a un hombre que decía que nosotros tenemos que exigirle a Dios que nos bendiga como hizo Jacob con el ángel que después lo soltó al amanecer. Pero lo que nosotros vemos es que hay personas que agarran cosas para su lado y la tuercen. Amén. Porque nosotros, ¿quiénes o qué somos para exigirle algo a Dios? Amén. ¿Por qué tendríamos que nosotros exigirle a Dios? Muchas veces venimos con nuestra mente a poner juicios justos en su voluntad, o vivimos una vida de apariencias para nuestro único beneficio. Lo que tenemos que entender es que Dios ve nuestra intención. Amén. Necesitamos un cambio, un camino recto. Necesitamos enderezarnos. Hebreos 12, 3 al 15 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Una raíz de amargura, lo que tenía Absalón en su corazón. Y no quería perdonar a nadie. Él quería hacer las cosas de su manera. No podía ver nada por culpa de su dolor, por culpa de un interés propio, porque él quería ser el rey. Amén. ¿Cuántas veces nos preguntamos nosotros, si yo tuviera poder, cómo cambiarían las cosas? Si yo tuviese dinero, ¿cuántas cosas diferentes haría? Si yo fuese el presidente, ¿cuántas cosas haría diferente? Amén. Pero muchas veces tenemos que entender que enredos en nuestra mente nos pueden dejar colgados. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a un conflicto? ¿Cuánto tiempo pensamos en algún problema que nos surgió, sea con nuestro cónyuge, sea que un problema laboral, problema familiar?
¿Cuánto tiempo le dedicamos en nuestra mente a un conflicto? Tiempo que muchas veces podríamos estar pensando en otras cosas más edificantes, incluso en emprendimientos, pensar en cómo agradar más a Dios. Amén. Pero no, en cambio estamos pensando en un problema, en un conflicto con alguien. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a controlar nuestra mente de la manera correcta. Lo que nosotros vemos en la vida de Absalón es que él se quedó enredado y colgado. Amén. Segunda de Samuel 18:9 dice: se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón se quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que pasó se fue. Esto fue lo que pasó en su vida. Y lo que vemos después es que vienen los flecheros y le terminan matando, terminan quitando la vida a Absalón. Y la pregunta es, ¿por qué un joven tiene que terminar así? Por culpa de los enredos en la mente, por culpa de no aclarar las cosas de antemano, por culpa de no ir con el padre y decirle: esto no me agrada, esto está mal. ¿Por qué hiciste así? La vida de Absalón culminó de la manera más trágica, y gran parte fue por no hablar, por creer en su propia opinión, por jamás enderezar y desenredar su mente. Amén. Quiero hablar por tercer punto sobre desenredando tu vida con la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios antes de hacer o de tomar decisiones en nuestra vida. Vimos que Absalón nunca consultó absolutamente a nadie, solo quería llegar a su cometido, como sea. Son cosas indebidas en el camino. Si vos querés leer la historia de él, está en 2 de Samuel 15 en adelante. Pero Absalón perdió su destino. Amén. Nunca se acercó a su padre. Pero vemos más adelante en estas historias donde una persona, casi la misma situación, tomó decisiones diferentes y tuvo resultados diferentes en su vida. Amén. Este hombre se llamaba Salomón. Este hombre pudo ser rey de la mejor manera y sin tener que matar a nadie. Amén. Hubo personas que le quisieron robar el trono. Él solamente tenía 20 años, no tenía caballos, no tenía gente que lo siguiera, no tenía absolutamente nada. Y alguien intervino por él. Primera de Reyes 1:11 dice: entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit? Sin saberlo David, nuestro Señor. Adonías se había apoderado del reino, había hecho matar muchos animales, había hecho una fiesta. ¿Y qué pasó? No le invitó ni a Natán, ni a otros profetas, ni tampoco a Salomón. Pero no vemos que Natán está haciendo esto, diciendo: no me invitaste a la fiesta, entonces ahora te mando al frente. No vemos que él estaba haciendo eso. Él quería hacer las cosas correctamente, porque la voluntad de Dios es hacer las cosas correctamente, en una claridad, en un orden. ¿Amén? Pero Adonías se había apurado las decisiones. Todavía el padre estaba con vida y ella se estaba proclamando rey. ¿Amén? Este era el hermano de Salomón y se quería aprovechar de esta situación. Pero lo que vemos es que se pudo solucionar. Amén. Gracias a que alguien intervino de la manera correcta, hablando. Amén. Salvaron el reino de Salomón. No sé si escuchaste nombrar sobre el templo de Salomón. Bueno, estos son los comienzos. Amén. Betsabé, la madre, intercede gracias al profeta Natán. Primera de Reyes 12:18 dice: ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías, estando tú aún hablando con el rey? Yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo y Abisag, sunamita, le servía.
Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová, por tu Dios, diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. El versículo 24 dice: y dijo Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Nosotros vemos como acá Betsabé y Natán están confirmando una decisión que el rey David ya había dicho de antemano. Pero Adonías se le había adelantado. Adonías quería prácticamente robarle el reino. Prácticamente lo mismo que estaba haciendo Salomón. Pero cuando ellos se levantan e interceden, pueden tomar a tiempo esta situación y empezar a desenredar todos estos hilos. Amén. Todo el plan que tenía Adonías de querer ser rey sin la voluntad del rey se empezó a desenredar. Amén. El rey se mueve y entonces hacen que Salomón reine. Primera de Reyes 32-34 dice: y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gión. Y allí lo ungieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Amén. Vemos la diferencia de dos vidas prácticamente iguales. Amén. Una persona tomando sus decisiones, creyendo en su propia opinión, y otra persona hablando con el profeta de Dios, hablando con el hombre de Dios, diciéndole qué es lo que tiene que hacer, moviéndose acorde a la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, empezar a movernos acorde a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios te pide en este día? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado en este día? Sabemos que Dios es un Dios de claridad, un Dios de orden, un Dios que te va a venir a entablar ciertas ideas. Nosotros lo podemos ver en el Génesis cuando Él empieza a formar toda la tierra. Amén. Y empieza a organizar día tras día hasta lo que hoy vemos. Amén. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es que nosotros tenemos que estar en orden con Él, a través de lo que Él nos dio, el lenguaje, el entendimiento. Amén. Poder vernos cara a cara y poder hablar. Amén. Aclarar ciertas circunstancias, ciertos enredos en nuestra mente, conflictos, poder aclararlos. No tenemos que pensar mal de nadie. No tenemos que estar mal pensando de nadie, porque me miró mal, porque hizo esto o aquello. Siempre tenemos que ir y preguntarle qué es lo que le pasa a la otra persona. 2 Corintios 10:5 dice: derribando todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros entendemos que nuestros pensamientos pueden estar un poco confusos, lo mejor que podemos hacer es hablar con nuestro pastor, hablar con la palabra de Dios, buscar nuestra vida, encontrarnos en la palabra de Dios y sobre todo estar orando por esas situaciones. Amén. Quiero que cierren tus ojos y miren tu rostro en esta tarde. Quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. Al aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, yo quiero que esta noche levanten tu mano. Amén. Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y te dé las gracias, Señor. Amén. Amén.